¿Cómo reducir el estrés? Consejo número 3. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En este video les quiero compartir un consejo, el consejo número 3 de cómo reducir nuestro estrés. Si no han visto mis otros 2 videos de cómo reducir el estrés a través de la dieta y a través de nuestro estilo de vida, se los voy a dejar por aquí para que vayan a verlos. Y en este video les quiero compartir cómo podemos reducir el estrés a través de una meditación. Queremos meditar en unos versículos muy importantes que siento que como cristianos, si somos creyentes y creemos en Dios, son importantes que los recordemos, que los memoricemos, que los tengamos presentes en cada situación difícil que estamos viviendo para no poder ser derrotados por el estrés, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos versículos? Les quiero leer Proverbios 3:5 y Primera de Pedro 5:7. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Y Primera de Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas todos hemos sufrido estrés, todos hemos sufrido situaciones duras, situaciones de dolor, situaciones que nos llevan tal vez a tener una gran ansiedad en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y sabemos que todo esto no es bueno para nuestra salud, ¿verdad? No solamente para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental. Y tampoco el estrés y todas estas emociones son cosas que Dios quiere para sus hijos. No son cosas que Dios quiere para nosotros. Y lo vemos tan claro si buscamos en estos versículos, y así como estos versículos hay muchos más que nos hablan de cómo no tener miedo, ¿verdad? De cómo no tener preocupaciones, de cómo lidiar con estas preocupaciones. Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a tener angustia, íbamos a sufrir. No se nos ha dicho que la vida va a ser libre de sufrimiento, que la vida va a ser libre de preocupaciones, sino al contrario, ¿verdad? Jesús nos dijo que nosotros íbamos a tener aflicciones en esta vida, pero que no nos preocupáramos porque Él había vencido el mundo. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Para nosotros, en nuestra vida práctica, que vamos a poner todas nuestras aflicciones en Él, todas nuestras preocupaciones en Jesús. Todo lo que nos esté abatiendo, todo lo que nos esté angustiando, lo vamos a dejar en las manos de Él. Y yo sé que esto puede ser difícil. Créanme que yo también he pasado por momentos duros, como toda persona en este mundo, ¿verdad? No hace mucho también me he encontrado en una situación muy difícil, enfermedad en mi familia y la posibilidad de perder a alguien muy amado, ¿verdad? Y eso es un dolor tan grande que no importa lo que te digan, no importa los consejos que te den, no importa las palabras de aliento que te den, algunas veces tu corazón no haya esa tranquilidad, esa paz, ¿verdad? Porque necesitamos tal vez pasar por ese momento de dolor para poder llegar a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Hay una frase que se me quedó, que la escuché durante estos momentos que yo estaba pasando tan duros que yo decía: ¿por qué este dolor? No aguanto este dolor, un dolor tan horrible, ¿verdad? Un estrés tan grande que yo sentía también en mi estómago. Cuando estamos estresados, nuestro estómago como que se cierra, ¿verdad? Y se aprieta y sentimos que no podemos ni comer, perdemos el apetito, tal vez perdemos el sueño, no podemos conciliar el sueño por estar pensar en estas cosas que nos están estresando, ¿verdad? Y yo escuché esta frase que se me quedó tan presente que dice: a veces Dios permite dolores temporales para prepararnos para bendiciones eternas. Esto es tan cierto. Si vemos atrás en nuestra vida, no sé si tal vez ustedes, si son cristianos tal vez, y vemos atrás la vida desde que la empezamos con la mano de Jesús, vemos momentos que hemos pasado duros, pero que al final han sido para bendición, ¿verdad? Han sido para glorificar el nombre de Dios y han sido para bien en nuestra vida. Es difícil en el momento de dolor verlo así, ¿verdad? Pero tenemos que entrenar a nuestra mente a que acepte las verdades y las promesas de Dios, porque cuando estamos en el dolor, a veces queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad, y es lo que nos dice este versículo, ¿verdad? No confiemos en nuestro propio entendimiento, nos dice el versículo que leímos al principio. Porque nuestro entendimiento no es como el entendimiento de Dios, ¿verdad? Nosotros no sabemos el futuro, nosotros no sabemos qué va a pasar, nosotros no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida. Y esto es algo muy difícil para algunas personas de aceptar. Y es el caso personal mío, se los voy a confesar. Yo soy una persona que me gusta controlar
todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿verdad? Me gusta planear todo mi día, me gusta saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que yo voy a esperar de mi día, ¿verdad? O de mi vida. Pero me he encontrado en situaciones donde me doy cuenta que no importa lo que yo haga, no voy a cambiar la situación, no puedo controlar la situación. Eso es a veces tan difícil, ¿verdad? De aceptar para personas que somos así, que nos gusta tener toda nuestra vida muy planeada, muy organizada, muy controlada, ¿verdad? Pero es algo que Dios nos pide a nosotros, que no tengamos aflicción por ninguna cosa. Incluso en otros versículos se nos dice que estas aflicciones y estas preguntas que tal vez a veces nos hacemos, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a poner mañana? Aflicciones por nuestro futuro, dice que son pensamientos de personas incrédulas. Y eso se me quedó también tan profundamente penetrado en mi mente. Yo, que me considero una persona creyente, voy a estar con estos pensamientos humanos o pensamientos de personas incrédulas, personas que no creen en Dios, personas que no saben que hay un Dios, tienen estos pensamientos. Pero nosotros que sabemos que sí hay un Dios, que creemos que hay un Dios que ha escrito estas promesas y que estas promesas son ciertas, son verdaderas, y vamos a estar con estos pensamientos nosotros. Fue una pregunta que yo me hice a mí misma demasiado fuerte, ¿verdad? Porque yo diciendo, es cierto, yo siempre estoy pensando, ok, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué si falta esto? ¿Qué si falta lo otro? ¿Qué aquí, que allá? Soy una persona que me gusta tener todo bien organizado, ¿verdad? Y todo bien controlado. Pero ¿qué pasa? Esos pensamientos no son de creyentes. Esos pensamientos son de incrédulos. Es cierto que debemos tener ciertas responsabilidades en nuestra vida que nosotros debemos de controlar, ¿verdad? Pero hasta cierto punto debemos reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control. Y esas cosas que están fuera de nuestro control, se las tenemos que dejar al control de Dios, porque eso es lo que dice su palabra, que Él va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Quiere decir que nosotros debemos de confiar en Él. Y si nos ponemos a pensar en la confianza, cuando nosotros confiamos en alguien, ¿qué pasa con esa persona? Piensa ahora en una persona en tu vida en la que tú confías. Yo estoy pensando en mi persona en la que yo confío, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa persona? Yo confío en esa persona. Yo sé que esa persona me va a dar lo que yo necesito, me va a proveer lo que yo necesito. Me da tranquilidad saber que esa persona me cuida y que yo confío en esa persona. Entonces, ese mismo sentimiento tengo que dirigirlo hacia Dios. De eso se trata la fe, ¿verdad? De tomar ese paso que aunque no veamos las cosas, pero aún así estamos confiando. Aunque no vemos a Dios, tal vez no podemos escuchar su voz como la voz de un ser humano que está a la par de nosotros, ¿verdad? Que te está dando esa sensación de confianza, pero si está su palabra, si están sus promesas, si está Él en oración, si nosotros lo buscamos, y de eso se trata la fe, ¿verdad? De confiar a pesar de que no lo veamos. Y algunas veces como humanos eso puede ser algo muy difícil, pero es algo que debemos desarrollar en oración, buscando a Dios en oración, meditando en estos versículos que les compartí al principio, meditando en todo esto, memorizándolo, repitiéndolo cuando vengan esos pensamientos de angustia. Y esto es algo que yo hice. A mi corazón venía una sensación de dolor tan grande y de aflicción que mi estómago se cerraba y como que se daba vuelta y me decía, no hay comida, aquí no puede haber comida, aquí no me metas comida porque no hay para dónde trabajar esa digestión ahorita. Y lo que yo hacía era repetirme esos versículos que me daban más paz, ¿verdad? En mi caso era la posibilidad de perder a un ser querido, a un ser amado, que hasta la fecha no he perdido a nadie así cercano a mí, gracias a Dios. Entonces no sé lo que es ese dolor todavía, pero sí sé lo que es el dolor de la posibilidad de que esa persona ya no esté. Entonces, es tan duro, ¿verdad? Es tan difícil. Personas que han pasado por esta situación, déjenme saber en los comentarios si quisieran compartirlo, ¿verdad? Fuera muy bueno. Personas que hemos pasado tal vez por esa situación. Es una situación de un dolor y una aflicción que llega y que es incontrolable. Los pensamientos son incontrolables algunas veces. Entonces, habían versículos que me daban una gran paz. Dos versículos que me daban una gran paz. Uno era Jehová dio, Jehová quitó. Y el otro era, Dios tiene en sus manos a todo ser viviente. Esos dos versículos yo me los repetía y me los repetía y me los repetía en mi cabeza.
hasta poder obtener esa paz que mi corazón necesitaba, ¿verdad? En ese momento, y poder bajar esos niveles de estrés, porque una vida estresada no es lo que Dios quiere para mí, una vida afligida no es lo que Dios quiere para mí. Sí voy a pasar aflicción, sí voy a pasar estrés, pero debo de aprender a dominarlo, debo de aprender a bajarlo. Dios me ha dado las herramientas, sus promesas, su palabra, ¿verdad? Para que yo no tenga miedo, para que yo no tenga aflicción, para que yo no tenga estrés, para que cualquier cosa que venga a mi camino, yo sé que mi vida va a estar bien en las manos de Dios. Aunque sea malo lo que me esté pasando, yo sé que Dios me va a dar una bendición eterna al final de la situación que esté experimentando. Entonces, es importante que podamos meditar en todas estas cosas y espero que sea de bendición para ustedes, que indaguemos más en la palabra de Dios, que meditemos más en la palabra de Dios. Algunas veces ese es el único bálsamo que nuestro corazón necesita. No importa los suplementos que tomemos, no importa la nutrición que sea óptima, que sea excelente, que hagamos los cambios en nuestro estilo de vida para mejorar nuestro estrés. Algunas veces, aún con todos estos cambios, nuestro corazón no encuentra medicina, ¿verdad? Y algunas veces es solamente la palabra de Dios lo que nos va a proveer ese bálsamo para nuestras heridas. Así que por eso quería compartir todo esto con ustedes. Si lo encuentran de beneficio y quisieran escuchar más acerca de estas cosas, no olviden suscribirse al canal y dejar un like en este video. Y espero que toda esta información te ayude a llevar una vida llena y plena como Dios lo diseñó desde el principio. Hasta la próxima.